¿por qué habrá puesto esta canción? No, pero bueno, nosotros seguimos aquí en Inunque, nuestra tierra, con mi primer invitado del día de hoy. Se trata de Miguel Carvajal. Él es asambleísta nacional, pero es el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Y vamos a hablar del tema de que finalmente el día de ayer, con 93 votos, si no me equivoco, sino 23 votos, pues se aprobó la ley de recursos hídricos. Miguel, buenos días, bienvenido. Para la Amazonía esta ley tiene un sesgo un poco fuerte porque a raíz de las protestas que se hicieron años atrás, que se oponían a esta ley, tergiversando lo que se estaba diciendo, pues la Amazonía tuvo una víctima, un ser humano que murió en estos enfrentamientos que cuestionaban cosas que la ley no decía y no dice, ¿verdad? Buenos días, Giovanna. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan. Qué bueno estar aquí con el buen ánimo de inicio del programa. Es que a esta hora de la mañana, si uno no se pone de buen ánimo, o sea, sí, estamos fritos. La verdad es muy grato. Efectivamente, en el 2009, cuando se intentó cumplir con el mandato constitucional de que en un año se tenga la ley de recursos hídricos, hubo frente a la propuesta de ley, hubo varios reclamos, hubo un levantamiento indígena. Cuando se negoció la conclusión del levantamiento indígena de la CONAIE, siguió en paro la provincia de Morona con la FIX. Yo nunca entendí por qué, si es que ya se levantó el paro, siguió en Morona. Y efectivamente es que el tema del agua es sensible. Entonces, si a propósito del agua a usted le dicen que si va a cruzar el río y le van a cobrar por eso, se pone tenso, ¿no es cierto? Así es. Si le dicen si va a ser un pozo para consumo humano y ahora le van a cobrar, las dos son cosas falsas, se va a poner tenso. Si le dicen que le van a subir las tarifas del agua potable donde hay agua potable, y peor aún si es que no hay agua potable o de buena calidad, se va a poner tenso y molesto. Si a eso le agrega que, por ejemplo, como pasó en el 2009, que les van a quitar las tierras a las comunidades indígenas, a los centros shuar, evidentemente se crea un clima de malestar. O sea, aprovecharon, ¿no?, para poner un escenario que era terrible. Un escenario terrible, absolutamente fuera de la realidad, fuera de contexto. En el 2009 ocurrió esto. Al año siguiente, al 2010, se retomó la discusión en abril, mayo, y estuvo a punto de aprobarse la ley de recursos hídricos en mayo del 2010. Pero allí no se aprobó porque la Corte Constitucional emitió una sentencia indicando que mientras no se realice la consulta prelegislativa, el Ecuador es uno de los pocos países que tiene en su norma constitucional la obligación de realizar una consulta prelegislativa antes de aprobar una norma, por lo tanto en la Asamblea como una ley, ¿a quiénes? A pueblos indígenas, afrodescendientes y montuyos. Por eso no se pudo realizar y comenzó todo el trámite de la consulta prelegislativa. Desde el 2010, nosotros retomamos esto cuando ingresamos a la Asamblea el año pasado, hicimos una revisión, se había hecho una primera fase de la consulta prelegislativa, que son consultas vía encuestas a algunas organizaciones de base. Este año pudimos hacer a nivel de organizaciones provinciales, cerca de 500 organizaciones de segundo grado, organizaciones provinciales de segundo grado han participado en la consulta, que nosotros realizamos entre los meses, me parece, de marzo a abril, y luego realizamos una consulta nacional. Son las tres fases de la consulta prelegislativa con 18 organizaciones nacionales. En total han participado como 550 organizaciones. Claro. En total han participado, me parece que 15.000 personas. Es decir, ha sido una experiencia muy importante en el país. Es la primera ley que se aprueba en el Ecuador. De lo que nosotros conocemos y hemos pedido información a la OIT, la primera que se aprueba en América Latina y al parecer la primera en el mundo, que se aprueba con consulta prelegislativa. Con todo ese procedimiento. Esto es importante. ¿No? Eso es importantísimo. Y yo creo que eso ha sido muy bueno porque a pesar que por las razones más políticas, que como tenemos que estar en oposición al gobierno, ¿sí?, todo lo que venga o que suene a que viene del gobierno hay que estar en oposición en el juego político global, pero a pesar de eso hubo una importante participación en la consulta. Participaron organizaciones de la CONAIE, organizaciones de la FENOCIN, de la Coordinadora Nacional Campesina, organizaciones del pueblo montuyo que son diversas y a veces no las queremos escuchar ni visibilizar. ¿Sí? Y en la Amazonía también hubo las conversaciones, todo. Y organizaciones afrodescendientes.
me parece que las logramos hacer en 22 provincias. ¿Ya? En todos los casos, obviamente no se puede asumir todo lo que se plantea, porque a veces se plantean cosas contradictorias. Por ejemplo, algunos sectores nos decían que sea el Consejo Pluricultural y Plurinacional el que dicte las políticas, el que tenga la rectoría de las políticas. Otras organizaciones indígenas y afrodescendientes y montuvias nos decían no, este es un recurso estratégico, tiene que ser definidas políticas por el Estado, como dice la Constitución, pero tiene que haber un consejo de participación, que es la posición que finalmente se aprobó en la ley, porque está enmarcada en la Constitución. El agua es un recurso estratégico. En alguna emisora nos decían, es que es la voluntad dictatorial del presidente Correa que pone que sea el Estado a través de la autoridad única del agua, él quiere ser la autoridad única. Nosotros decíamos, no señor, eso está en la Constitución, sí, artículo 318. Claro. El agua se gestiona vía comunidad, gestión comunitaria, o vía pública, gestión pública. Pero es el Estado a través de la autoridad única del agua la que define las políticas. ¿Por qué? Porque es un recurso estratégico y tal como está definido en el artículo 313 de la Constitución. Entonces yo creo que este proceso de consultas, de diálogo, ha sido muy importante, porque han permitido incorporar en la ley visiones, opiniones, percepciones, preocupaciones, por ejemplo, sobre conservación de recursos. No se puede poner un fondo como se pedía, porque nunca nos dijeron también cómo funcionaría el fondo, pero también porque eso implicaría una propuesta del Ejecutivo, porque tiene implicaciones presupuestarias. Pero se puso una tarifa que tenga un componente de conservación para que el municipio, para que el gobierno provincial, para que el sistema de riego comunitario, que son los que fijan las tarifas, porque son los prestadores de servicios, ¿sí?, en base a parámetros técnicos definidos nacionalmente, pongan recursos para la conservación, ¿no? Se colocó, por ejemplo, siguiendo esta misma propuesta, las áreas de conservación hídrica y las zonas de conservación hídrica, que no estaban. ¿Qué es una zona? Son las áreas que están al lado de un río, de un estero, de una laguna y que tienen que ser conservadas. Pero aparte de eso, las zonas de conservación hídrica son aquellos lugares en donde hay agua de buena calidad, abundante, que hay que protegerle para las actuales y las futuras generaciones. Van a ser incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto, por ejemplo, surgió de las consultas prelegislativas. Estas son sugerencias que se incorporaron a la ley, que ayer fue finalmente aprobada, ¿no? Ayer fue aprobada. 93 votos. Con 93 votos, 10 votos básicamente de Alianza País, de Avanza, 19 oposiciones a la ley, entre ellas de Creo, de Pachacutic, de algunos legisladores independientes como Ramiro Aguilar, del Partido Social Patriótica, y creo que se abstuvieron el Partido Social Cristiano, los legisladores del Partido Social Cristiano. ¿Y ahora qué va a pasar? Se publica en el registro oficial y arranca la ley. Y arranca la ley. Y viene una serie de tareas, ¿no? Esta ley no privatiza, prohíbe toda forma de privatización. Esta ley ratifica el mandato constitucional de que el acceso al agua es un derecho humano, pero además agua de buena calidad. Pero eso implica una tarea para el Estado. Municipios, para los municipios, por ejemplo, sobre todo, ¿no?, que tienen que dotarnos en el país de agua potable de buena calidad a todos los ciudadanos. Y este es un problema fundamental en la Amazonía. Claro. ¿No? Tiene que haber apoyo del Estado, pero por supuesto. Pero no puede ser que, por ejemplo, me recuerdo en la consulta prelegislativa un reclamo de la señora prefecta de Orellana, que estando la ciudad de Coca en medio de los dos ríos, de tres ríos en realidad, el Coca, el Napo y el Payamino, tengamos problemas de provisión de agua potable, claro, porque se trae el agua de muy lejano y el Estado, el gobierno nacional, hemos conversado, tiene que hacer ese tipo de inversiones. Se protegen los sistemas públicos y los sistemas comunitarios, ¿no? Pero habrá una autoridad que fije los parámetros técnicos con los cuales se fije una tarifa. Porque siendo un bien público no puede ser subjetivo ni siquiera una organización comunitaria, porque es un bien público, y esto creo que es importante entenderlo, que cuando son bienes públicos y de importancia estratégica hay que tener un modus operandi, como se dice, una forma de administrar estas cosas que un poco unifiquen todas las actividades que se hacen alrededor de este tema. Bueno,
Y hay, perdona, Giovanna, sí, hay otro tema fundamental, que la ley define ya políticas claras y mecanismos administrativos para la redistribución del agua. En la Amazonía no vamos a tener por ahora esos problemas y ojalá que no nunca, ¿no es cierto? A veces hay problemas más bien de inundación, pero con los efectos del cambio climático inclusive podría darse eventualmente. Claro que sí. Pero hay situaciones en la sierra, en la costa, en donde hay acaparamiento del agua. Cerca de 1.500 concesionarios, como se llamaban antes, de agua, concentran el 73% de caudal, más de 50 litros por segundo, mientras cerca de 15.000 concesionarios de menos de 50 litros por segundo son beneficiarios de apenas del 5% del caudal. Esto hay que resolver. Hay que resolver. Y por eso la ley que va a entrar ya en vigencia será publicada en el registro oficial y pues empezará a ser una ley de la República. Muchísimas gracias a Miguel Carvajal, asambleísta nacional, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector agropecuario y pesquero. Nosotros seguimos con la información y le cuento que el proceso de cambio de la matriz energética llegará a cada uno de nuestros domicilios. Para ello, los técnicos en electricidad se preparan en todo el país. En el caso de Zamora Chinchipe, más de 100 electricistas se familiarizan con los nuevos requerimientos para las cocinas de inducción, que aproximadamente a finales de agosto ya estarán en el mercado y se empezará a implementar en las casas. Veamos qué nos cuenta Marbellini Toledo.